19 de 50. Bueno, y bueno, es lo que hay. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, que se está compartiendo ya la pantalla? Todo súper, profe. Ya, gracias por avisarme. Bueno, queridos, queridas estudiantes, hoy vamos a tener una sesión en que vamos a dar un sobrevuelo general sobre uno de los aspectos más importantes desde el punto de vista de la neurofisiología de nuestro sistema nervioso central, ¿ok? Que es los circuitos neuronales y los sistemas de neurotransmisores, ¿ya? Y esto va a ser muy relevante para que ustedes lo tengan presente en virtud de cómo va a ir avanzando el curso, ¿no es cierto? Que vamos a hablar de procesamiento, de vías sensoriales, de vías eferentes motoras, etcétera. Por lo tanto, se hace relevante que tengamos un lenguaje común, que al menos todos tengamos, ¿no es cierto?, conceptualmente las mismas ideas para que podamos ir consolidando, ¿no es cierto?, lo que esperamos sea un entendimiento de cómo funciona nuestro cerebro, ¿ok? Y lo primero que les quiero recordar, caros míos, es que, fíjense este esquemita que les muestro aquí, esto es un cerebro de rata, por cierto, ¿ya? Pero si descontamos la corteza cerebral, en un 90% de sus funciones opera igual que nuestro cerebro mamífero primate, ¿ya? Y lo que ustedes no deben olvidar de perspectiva es que el lenguaje que habla nuestro sistema nervioso central, por si acaso aquí SNC significa sistema nervioso central, el lenguaje que habla nuestro cerebro es un lenguaje de patrón de descarga de potenciales de acción. Fíjense aquí las distintas modalidades de potenciales de acción. Disparo, ¿no es cierto?, regular, disparo en ráfagas intermitentes, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero además de eso, ¿no es cierto?, no solo es relevante que ustedes sepan que un cambio en el patrón de descarga de potenciales de acción va a cambiar eventualmente, ¿no es cierto?, cómo formamos un percepto, cómo entendemos algo, ya sea sensorial, cognitivo, sino que también dependemos, y más aún, de que el patrón de descarga genere la liberación de un neurotransmisor específico, ¿ok? Y no solo de un neurotransmisor específico, sino que en una región específica, ¿ok? Y eso es la quinta esencia, ¿no es cierto? Es el piso en donde se basa mucho de lo que actualmente asumimos que es la operatividad de nuestro sistema nervioso, desde los aspectos más sencillos, como puede ser una respuesta refleja, ¿no es cierto?, en un circuito espinal, a los aspectos más complejos, como puede ser vuestro pensamiento abstracto proyectándose a años, ¿no es cierto? Eso es algo extremadamente elaborado. Pero aún así, los principios básicos operan igual que en los circuitos más simples, ¿ok? Pero de nuevo, parte de la clase de hoy también es darle una pincelada, después vamos, a medida que vayamos avanzando, podemos elaborar más en algunos aspectos, de características específicas de algunos sistemas de neurotransmisores. Porque, por ejemplo, fíjense aquí en este esquemita, aquí donde no sé si alcanzan a leer, espero que sí, dice SN y BTA. SN es sustancia negra, BTA es el área tegmental ventral, son una de las regiones más ancestrales de nuestro cerebro, si este fuese el cerebro humano, ese es el de una rata, ¿no es cierto?, que es los circuitos dopaminérgicos. Y sabemos que estos circuitos dopaminérgicos proyectan extensivamente al estriado, ¿ok? Y si la liberación de dopamina es en el estriado dorsal, usted puede correlacionar muy bien esa descarga de dopamina en el estriado dorsal con un refinamiento de alguna actividad motora, aprendizaje motor, memoria procedural, etc. Pero el mismo tipo de descarga de dopamina lo vemos en el estriado ventral, y ahora lo que usted puede correlacionar es que ese individuo va a tener una sensación de placer, como cuando usted compra una entrada para ir a ver a su banda favorita y se le genera, ¿no es cierto?, una efervescencia de felicidad. Eso es una descarga de dopamina en esa región. Otro ejemplo puede ser una descarga de serotonina
en la corteza inferotemporal y sabemos que eso está relacionado con la percepción y el análisis de la información sensorial. Pero ahora la descarga de serotonina a nivel de los circuitos de la corteza prelímbica, infralímbica, que conectan con el sistema límbico, eso está asociado con una sensación de bienestar. ¿Ok? Entonces es importante que sepamos que existen, ¿no es cierto?, circuitos específicos que los podemos relacionar con eventos puntuales de nuestro diario vivir. ¿Ok? Patrón de descarga, me refiero a actividad eléctrica, pero también esta actividad química que es la sinapsis, ¿no es cierto? Y en particular sabemos, y aquí les quiero comentar una frase de Francisco Varela, un neurobiólogo chileno que es considerado por muchos uno de los neurobiólogos más importantes de los últimos 50 años. Él, durante muchos años trabajó, ¿no es cierto?, en el surgimiento del yo, cómo surge la mente humana, y si la mente es distinta del yo, etcétera, etcétera. Él propuso, ¿no es cierto?, que la experiencia mental, ¿no es cierto?, surge de la interacción entre circuitos que están muy determinados, vía nigrostriatal, corticotalámica, circuitos espinales, circuitos muy bien determinados desde el punto de vista anatómico, con actividad emergente que surge de neuronas que responden a los contextos. Entonces tenemos neuronas en nuestra corteza que responden de distinta manera, a pesar que usted está haciendo lo mismo, pero en distinto contexto, ¿ya? Y eso le da un abanico de posibilidades a nuestro cerebro tremendo en términos de adaptabilidad y eventualmente de éxito como individuos, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer en esta sesión es básicamente identificar algunas de estas características generales, ¿ya? ¿Qué es lo que sabemos de estos circuitos neuronales? Y con especial énfasis en mencionar algunos sistemas de neurotransmisores en el cerebro humano, ¿ok? Entonces, lo primero que les quiero mencionar es, ¿no es cierto? Y recuerden una vez más, este abordaje que hacemos desde el enfoque científico. Busquemos el modelo más simple. Y en el sistema nervioso central humano, los modelos más simples los vemos en la región caudal. ¿Se acuerda que eso también lo mencionamos en la primera sesión? Mientras más caudal, ¿no es cierto?, más simple, menos evolucionado es el sistema. Y por ejemplo, fíjense en este esquemita, lo clásico de, no puede haber nada más sencillo que un arco reflejo monosináptico. Una neurona sensorial se comunica sinápticamente con una motoneurona espinal y genera, ¿no es cierto?, una respuesta muscular determinada. ¿Ok? Eso es el modelo más simple. Aún así sabemos que el proceso, ¿no es cierto?, que la respuesta total de un reflejo como este reflejo protector involucra también una interneurona, que en este caso es una interneurona inhibitoria. Por lo tanto, una misma neurona excita una motoneurona y a través de una interneurona inhibitoria, ¿no es cierto?, que es excitada también, inhibe a otra motoneurona. Y eso nos permite entender el funcionamiento antagónico de músculos, ¿no es cierto?, flexores y extensores que se contraen y se relajan sincrónicamente. ¿Ok? Lo que sí quiero llamarles la atención, porque de ahora en adelante, cuando avancemos en el curso y hablemos de la vía visual, de los circuitos cerebelares, en general vamos a ir haciendo el énfasis en la direccionalidad de la vía. Por ejemplo, en esta vía, ¿no es cierto?, uno enfatiza, primero ocurre el evento sensorial, esta neurona sensorial se activa, posteriormente responde la motoneurona y vamos a ver un evento neuromuscular, ¿ya? Pero lo que ustedes tienen que recordar, fíjense en este esquemita de aquí, es exactamente la misma vía, esto es de una revisión de hace un par de años, pero que tributa un poquito más a lo que sabemos que ocurre en realidad. Y lo que sabemos que ocurre en realidad es que incluso los circuitos más simples conocidos, hay una gran diversidad de interneuronas. Entonces, lo que quiero que ustedes visualicen de ahora en adelante, por favor, es que cuando hablemos de una sinapsis, ¿no es cierto?, no la visualicen como dos neuronas que se están comunicando nomás. Eso es lo mínimo necesario
para entender, ¿no es cierto?, el flujo de información, si quieren verlo así. Pero todas estas sinapsis, todas estas vías que estemos mencionando, ocurren en un escenario que es una malla de interneuronas. Y particularmente los circuitos de la médula espinal, los más sencillos, y por eso son tan estudiados, y por eso es tan importante que ustedes los conozcan al iniciar el curso, ¿no es cierto? Sabemos que hay interneuronas GABAérgicas, como esta, que generan una inhibición, hay interneuronas que secretan opioides, y eso es particularmente importante no en un arco reflejo, sino que en vías ascendentes que llevan la información del dolor hacia el encéfalo. Porque al haber interneuronas de opioides nos permite, con fármacos opiáceos, ¿no es cierto?, modificar, por ejemplo, inhibir la vía del dolor y generar un efecto anestésico, ¿ya? Pero por lo pronto, lo que quiero que visualicen entonces es esta idea que nosotros vamos a enfatizar la jerarquía de las vías, pero en cada paso en que ustedes reconozcan que hay una sinapsis, tienen que visualizar que van a haber muchas interneuronas conversando, entre comillas, ¿no es cierto?, teniendo contacto sináptico y que están sintonizando la actividad de esa vía en virtud de otros procesos que están ocurriendo en el sistema nervioso, ¿ya? Entonces, incluso los circuitos más simples son complejos en términos de la comunicación de los componentes que los están formando, ¿ok? Profe, Pero, dígame. es que si yo observo la imagen, veo como neuronas amarillas que me hace pensar que son interneuronas que actúan en la presináptica, pero Ujú. también se ve que hay interneuronas postsinápticas. ¿Hay interneuronas que actúen como tal en la sinapsis? ¿A qué te refieres? ¿Quién pregunta? Alexandra, como los Alexandra, ¿a qué te astrocitos, por refieres? ejemplo. Ah, que participan en, por ejemplo, en capturar el glutamato, ese tipo de cosas. Claro, pero que en vez de que haga la función del astrocito con el glutamato, que libere otros neurotransmisores en esa sinapsis y que sea una sinapsis de 3 neuronas, por Eh, ejemplo. sí, totalmente sí. La respuesta es que eso ocurre habitualmente, ¿ya? Entonces, no sé si podemos visualizarlo, por ejemplo, en esta esquemita, pero imagínate, no sé si alcanzas a ver, Alexandra, este terminal presináptico aquí, y este sería, en rigor, recuerden que no es en el cuerpo celular, sino que es en el territorio dendrítico, donde están las espinas dendríticas. A este terminal este terminal presináptico puede ser el postsináptico de una interneurona. Entonces, la liberación de ese terminal presináptico va a depender de la descarga de potenciales de acción que llega por el axón de la neurona sensorial y de la descarga del neurotransmisor de la interneurona. Además, puedes tener una interneurona que puede ser la misma o no, que también esté impactando en la postsináptica. Por lo tanto, tú puedes tener interneuronas que estén interactuando directamente con el terminal presináptico y el postsináptico a través de receptores específicos, etcétera, etcétera. ¿A eso te refieres, Alexandra, sí? Sí, pero ¿no hay una interneurona que actúe al mismo tiempo con la pre y la postsináptica? Es que, pucha, no hizo bien la pregunta, pero sí, es decir, que tú dices que estén descargando, que sean parte integral del circuito, por cierto. Lo que pasa que desde un punto de vista de la definición del circuito, ¿no es cierto?, que va a ser esta población de neuronas conectadas sinápticamente, cuya actividad la podemos asociar con una función específica, por ejemplo, procesamiento visual o una respuesta refleja motora. Hay interneuronas que van a estar descargando, pero uno canónicamente dice, esta es la pre y esta es la post, porque reconocemos la jerarquía en el flujo de la información. Pero hay interneuronas que van a estar actuando sincrónicamente con el evento sináptico. ¿Sí? Gracias. Ya, no la convencí mucho. Pero el hecho concreto es que sí vamos a ver, y eso es lo que quiero que ustedes reconozcan, una gran actividad neuronal y hay, ¿no es cierto? Al igual que imagínense que en vez de haber una reunión entre dos personas, ahora la conversación es entre todo el curso. Se enriquece tremendamente esa discusión, ¿ok? Aquí ocurre lo mismo. Hay muchas interneuronas que van a estar
finamente regulando los eventos que estén ocurriendo, ¿ya? Ahora, en virtud de los circuitos que conocemos, sabemos que es muy importante en la conectividad, y si quieren verlo así, el flujo de información. Ahora, por ejemplo, pensemos en una vía sensorial desde la retina al tálamo a la corteza, donde procesamos esa información y logramos entenderla. Es muy importante el cómo están conectadas las neuronas que conforman ese circuito, ¿ok? Y en ese contexto, ¿no es cierto?, podemos describir distintos tipos de circuitos neuronales. Uno, que está muy bien estudiado y que es muy ubicuo, es muy abundante en nuestro sistema nervioso, son los circuitos divergentes. Es decir, fíjense aquí, desde una neurona presináptica, vamos, se fijan aquí, el axón bifurca, emite una colateral y tiene dos eventos postsinápticos y así sucesivamente podemos ir, ¿no es cierto?, cada vez reclutando mayor número de neuronas, ¿ok? Y los circuitos divergentes son muy efectivos precisamente en distribuir la información. Donde vemos que esto ocurre muy claramente es particularmente en las vías ejecutivas, en las vías motoras. Piensen en las vías córtico-espinales. Usted toma la decisión de mover su dulce manito y la mueve. Y sabemos que hay un grupo pequeño de neuronas córtico-espinales en la capa 5 de la corteza motora primaria, etcétera, etcétera, que va a ir, a medida que baja, gobernando y regulando la actividad, la frecuencia de descarga de muchas otras neuronas. Y cuando llegamos a las motoneuronas espinales que gobiernan las sinapsis neuromusculares en la mano, vamos a ver que realmente ahí el número es muchísimo mayor. ¿Ok? Entonces, los circuitos divergentes son muy eficaces particularmente para las vías ejecutivas. Asimismo, tenemos circuitos convergentes, ¿no es cierto?, que desde muchas neuronas presinápticas vamos convergiendo en pocas neuronas postsinápticas, ¿no es cierto? Es decir, ahora fijémonos en esta última neurona de este circuito, ¿no es cierto? Una neurona recibe información de distintas neuronas y potencialmente distintos atributos de una vía. Por ejemplo, que esto es muy común en los circuitos convergentes, en las vías sensoriales, ¿ya? Que tenemos en nuestro circuito de la retina células excitables que responden al color de la luz, ¿no es cierto?, a la longitud de onda, otras al movimiento, otras a los bordes, y esa información viene fragmentada. Nosotros fragmentamos nuestro mundo visual y después lo reconstruimos, rearmamos el puzzle. Y en ese contexto, los circuitos convergentes cumplen un papel importante en permitir que, por ejemplo, neuronas de la corteza primaria reciban mucha información. ¿Ok? Ya sea mucha información del mismo tipo, pero también reciben información de distintos atributos, y con atributos me refiero a lo que les está mencionando, por ejemplo, el color, el movimiento, si se acerca o no, etcétera, y eso le cambia el patrón de descarga a esta neurona, que a su vez se comunica con otras y va configurando, ¿no es cierto?, una imagen, un percepto ahora, que es una imagen que usted entiende de lo que ocurre en su mundo visual. ¿Ok? Estos circuitos son lo clásico, los vemos incluso en vertebrados no mamíferos, ¿no es cierto?, que tienen un repertorio conductual mucho más limitado que el nuestro, pero aún así vemos que estas vías son muy efectivas en estos aspectos, ¿no es cierto? La integración sensoromotora, etcétera, etcétera. Pero además tenemos tipos de circuitos que son un poco más complejos, en particular los circuitos reverberantes, ¿no es cierto? Se caracterizan porque vemos que pueden llegar a tener una actividad en el circuito, ¿no es cierto?, que es endógena, llamémoslo así, basal. Fíjense aquí en este esquema, imaginémonos que esta es una neurona sensorial que responde al tacto, ¿no es cierto?, una mecanoneurona, mecanosensorial, dispara potenciales de acción, esto se va, ¿no es cierto?, propagando en serie de una neurona a otra, pero fíjense aquí, esta tercera neurona emite una colateral.
¿no es cierto?, desde su axón, que excita, esta podríamos llamarla una interneurona, parte del circuito, ¿no es cierto?, y a su vez esta excita nuevamente a la neurona previa. Y esto es lo que versa, ¿no es cierto?, el catalogar estos circuitos como reverberante. Podríamos ver que esta actividad queda presente en el circuito. ¿Se fijan? De alguna manera el circuito logra mantenerse activo independiente del estímulo original. Entonces aquí tenemos un estímulo, ¿no es cierto?, mecánico, sensorial exteroceptivo, que uno podría especular, ¿no es cierto?, como en un circuito convergente, que serían potenciales de acción que se propagan, y eso pasa. Y a menos que estimulemos nuevamente, no vamos a ver actividad. Pero muchos de nuestros circuitos, particularmente desde tronco encéfalo hacia arriba, lo que observamos es que esta conectividad que tiene el circuito, que lo hace llamarse reverberante, permite que incluso después que desaparezca el estímulo y esta neurona se silencie, estas queden activas. ¿Ok? Y los circuitos reverberantes son muy habituales asociados a funciones que ocurren constantemente y de manera rítmica, como por ejemplo los centros cardiorrespiratorios en troncoencéfalo. ¿No es cierto? La regulación de nuestro patrón respiratorio, recuerden que ocurre de manera completamente autonómica. Usted, ¿no es cierto?, no gobierna su respiración, la puede regular. Yo puedo aguantar la respiración, puedo hiperventilar a voluntad, pero no puedo, por ejemplo, suicidarme aguantando la respiración, porque yo regulo pero no controlo esa función desde la corteza. La controla el troncoencéfalo a través de circuitos reverberantes que están todo el rato descargando, y cada una de esas descargas de potenciales de acción se traduce, ¿no es cierto?, en estimulación del nervio frénico, se expande el esternón y uno genera un proceso ventilatorio. ¿Ok? Y esa frecuencia, esa actividad en ese circuito lo va a acompañar desde que usted respira por primera vez hasta que respire por última vez. ¿Ok? Y esas neuronas ya no necesitan más que venga el estímulo desde afuera, exógeno. Por supuesto que estos circuitos no son autocontenidos y están interactuando sinápticamente con otros, ¿ya? Otro tipo de circuito reverberante sí depende de un estímulo original, un estímulo inicial, perdón, como puede ser el caminar. El caminar es una conducta muy estereotipada en que uno se va cayendo y va, ¿no es cierto?, posicionando los pies, balancea los brazos, es bastante autonómica, pero usted toma la decisión de ponerse a caminar. Y eso sería una neurona cortical, ¿no es cierto?, que va a estimular un arreglo de neuronas que forman un circuito que nos permite echar a andar ese mecanismo. Y vamos a ver que es un circuito bien complejo, córtico, estriado, talámico, cortical, y se da una vuelta larga por todo el territorio encefálico. ¿Ok? En otra función muy llamativa en que vemos circuitos reverberantes es en los circuitos hipocampales, donde descansa nuestra memoria declarativa. ¿Saben lo que es la memoria declarativa y la memoria procedural? Que creo que lo he mencionado, no estoy muy seguro. Claro. La segunda no, profe. Ya. La memoria, entonces, solo para aclararlo, la memoria declarativa es la que usted puede, ¿no es cierto?, declarar, discursear. Nací el año 73, en mi caso. Budapest es la capital de Hungría. Esos datos, ¿no es cierto?, memoria que yo declaro. Y eso descansa en circuitos del hipotálamo. La memoria procedural es la memoria de procedimientos, de, por ejemplo, saber andar en bicicleta, saber manejar un automóvil, ¿no es cierto? Y eso responde a otro tipo de circuitos completamente distintos. Descansa más bien en los núcleos basales, estructuras subcorticales, ¿no es cierto? La memoria declarativa descansa principalmente en circuitos córtico hipocampales, que son circuitos reverberantes, ¿ok? Y lo que llama la atención es precisamente eso. Si nosotros tomamos este circuito y aislamos cada una de esas neuronas no tienen la capacidad de estar disparando potenciales de acción de manera espontánea. Pero cuando están configuradas formando este circuito,
vemos que en vuestro hipocampo siempre va a haber actividad que está dando vuelta. Y sabemos que esa actividad, más bien, que en esa actividad, de alguna manera, está la memoria que usted puede recuperar. ¿No es cierto? Y usted no se acuerda de la tabla de cuánto es 8 por 8, pero le da una vuelta y dice, ¡ah! Y usted tiene capacidad de recuperar esa información que está reverberantemente dando vuelta en una neurona. No la puede ubicar en una región específica. No existe la neurona hipocampal, ¿no es cierto?, que usted dice, aquí está la tabla del 8. ¿Ok? Descansa en la actividad neuronal que está ahí. Y un cuarto tipo de circuito neuronal que también nos permite entender funciones más complejas de nuestro cerebro es lo que se conocen los circuitos con descarga posterior. After discharge, le dicen los gringos, ¿ya? En los cuales, fíjense, primero lo voy a describir. Fíjense esta motoneurona que genera, ¿no es cierto? Si se fijan bien, es una suerte de amalgama entre un circuito divergente y uno convergente, ¿sí? Aquí tenemos una neurona en que su axón diverge, y fíjense aquí, el axón de la primera neurona hace un contacto sináptico directo con la última neurona. Pero además, aquí vemos dos pivoteos sinápticos extras. Estas podríamos considerarlas interneuronas, va a depender de, ¿cierto?, de en qué circuito estemos. Pero lo que debiera hacérseles evidente a ustedes, fíjense que esta neurona, en virtud de un potencial de acción que ocurra en esta neurona de entrada al circuito, ese potencial de acción va a llegar a esta neurona muy rápido por esta rama, porque es directa, se va a propagar y por lo tanto esta neurona va a responder un potencial de acción. Pero además, por esta rama generamos, ¿no es cierto?, un evento sináptico, hay un retardo, se genera un segundo descarga de potenciales de acción y esta neurona va a disparar un segundo potencial de acción. Y a raíz de estas, que aquí tenemos dos eventos sinápticos, va a disparar un tercer potencial de acción. Entonces, vemos que una neurona postsináptica a la salida del circuito, ¿no es cierto?, es capaz de aumentar la actividad del circuito en virtud de lo que estaba generándose a la entrada del mismo, ¿sí? Y eso es muy importante porque sabemos que el hecho que una neurona esté recibiendo estos estímulos en distintos tiempos va a marcar precisamente esto que yo les digo, que es el patrón de descarga. Y sabemos que particularmente en el procesamiento complejo, toma de decisiones, cuando usted tiene la capacidad de planificar, por ejemplo, su día, voy a estudiar primero neuro, que es más importante que fisiología y esas cosas, y después dice, no, pero voy a hacer un descanso. Usted planifica y sabemos que en nuestra corteza prefrontal existen estos tipos de circuitos en que la neurona, la población neuronal en la corteza prefrontal dorsolateral, está teniendo estos eventos de descarga muy particulares. Disparan por qué sé yo, 10 potenciales de acción, silencio, 20 potenciales de acción. ¿Ah? Y esto tiene que ver con, o lo podemos correlacionar más bien, con circuitos con descarga posterior. ¿Ya? Lo vemos en procesamiento complejo de una información, que podría ser, ¿no es cierto?, una información relativamente simple, pocos potenciales de acción en respuesta a un estímulo. Usted se acordó de algo, un estímulo que viene ahora desde el hipocampo hacia la corteza, y usted dice, chuta, no fui al banco a pagar el arriendo de la pieza. ¿Ok? Y eso va a quedar en esas neuronas y usted va a tener lo que se conoce como memoria de trabajo, una memoria a corto plazo que usted va a tener presente esa actividad hasta que cumpla la tarea. Un ejemplo clásico de memoria de trabajo, este yo lo hacía presencialmente, por ejemplo, yo le digo a cualquiera de ustedes, oye, ¿sabes que llamaron de tu casa? Hubo un problema, tienes que llamar a este número. Y ustedes empiezan, chuta, 5543, y se aprenden de memoria un número, porque es muy relevante, ¿no es cierto? Ustedes ahora categorizaron que llamar a la casa porque algo pasó es una tarea importante y va a subir en el ranking de tareas de todo lo que está haciendo. Va a ser más importante que escuchar la lata de la clase, etcétera, etcétera. Y va a ser muy relevante que usted retenga ese número. Y sabemos que hay neuronas que van a estar descargando potenciales de acción todo el tiempo que usted tiene que retener esa información. Una vez que usted llama a la casa, ¿no es cierto?, se entera que por suerte no pasó nada, y ese número de teléfono se le va a olvidar porque va a ser completamente irrelevante. No se le va a olvidar al tiro, por cierto, ¿no? Pero saben a lo que me refiero. Y vemos que esas neuronas que estaban descargando
¿no es cierto?, dejan de descargar. Y una vez más, muchos de esos aspectos de nuestra memoria de trabajo descansan en circuitos con descarga posterior. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que visualicen, y aquí de hecho recuerden, a raíz de lo que preguntaba Alexandra, en cada uno de estos eventos que vemos aquí, podríamos ver un sinnúmero de interneuronas. Si esto tributara a la realidad, sería una, ¿no es cierto?, un enmarañado que no se vería nada, ¿no es cierto? En cada uno de estos eventos podrían haber interneuronas, incluso interneuronas que comuniquen, así como hablábamos en una clase previa, podríamos tener aquí astrocitos que comuniquen sinapsis lejanas, interneuronas que comuniquen sinapsis que ocurren en paralelo, ¿ya? Pero aún así estamos viendo, ¿no es cierto?, el análisis más simple que nos permite entender algunos de los aspectos de cómo funciona nuestro sistema nervioso, ¿ok? Profe, ¿el circuito reverberante se puede asociar a la formación de hábitos? Se puede asociar a la formación de hábitos. Sí, efectivamente, y actividad sostenida, pero no es tan directo, ¿ya? Hay que tener ahí un poquito de cautela en términos de que no siempre es tan directo y evidente que van a estar ocurriendo, por ejemplo, eh, un cambio sostenido en un patrón de descarga que tú lo podrías asociar, por ejemplo, con un cambio conductual, un cambio de hábito, como dices tú, no necesariamente es respecto a un circuito reverberante. A veces tiene que ver con precisamente neuronas que tienen efectivamente actividad intrínseca, es decir, descargan espontáneamente. ¿Ya? Gracias, profe. De nada. Ok, y lo otro que les quería, perdón, lo otro que quería posicionar también en el análisis, que más allá de estos tipos de circuitos neuronales, tenemos que existen distintos tipos de procesamiento de esa información. ¿Ok? Que es lo que creo que les voy a mencionar aquí. ¿Se fijan? Cuando hablamos de procesamiento neuronal, en general, y aquí hay mucho aporte a la neurociencia desde la cibernética y desde la inteligencia artificial, ¿ya? Y esto de las redes neuronales artificiales, etcétera, es algo que viene desde los años 40, ¿ya? 1940. Está Alan Turing, no sé si conocen a Alan Turing. Estaría lindo que lo googleara. En vez de googlear ¿cómo se llama? Mamula, ¿cómo se llama ese cantante? Ni siquiera sé cómo se llama. Iba a hacer la talla y no me resultó, ¿no es cierto? Alan Turing fue quien por primera vez, ¿no es cierto?, sistematizó un estudio de inteligencia artificial, ¿ok? Y en virtud de lo que sabemos desde la cibernética y desde la neurociencia, definimos el procesamiento neuronal como la conversión, aquí yo les pongo entre comillas, de datos, para hacerlo más patente, pero es de actividad neuronal en información relevante. ¿No es cierto? No hablamos de procesamiento si a la salida de un circuito no hay algo concreto que sea relevante, que usted le está, ¿no es cierto?, quiere que este circuito haga algo o algo que su propio cerebro evalúa como importante, ¿ya? Y en ese contexto tenemos dos grandes tipos de procesamiento. El procesamiento en serie, que está acá arriba, y aquí pueden pensar en el ejemplo, siempre traten de pensar en ejemplos simples, eh, eh, el reflejo protector, el que mostramos al principio, ¿no es cierto? Una señal desde una neurona mecanosensorial se procesa, de hecho, en un paso y genera una respuesta que va a ser, ¿no es cierto?, que la motoneurona descargue y se contraiga el músculo y usted retrae la mano desde una fuente del dolor, ¿ya? En general, en las vías sensoriales, en las vías descendentes, hay un procesamiento en serie, ¿no es cierto? Y de hecho, precisamente parte de el definir las vías como jerárquicas, ¿no es cierto?, dan cuenta de eso, ¿ya? Pero además, porque no es que sea o procesamiento en serie o en paralelo, pueden estar ocurriendo ambos. Podemos ver un procesamiento en paralelo en que, ¿no es cierto?, una información puntual diverge hacia muchos distintos centros de procesamiento. Piensen, como sale aquí, una experiencia sensorial, las que son, y eso pareciera ser un aspecto evolutivo, las que son procesadas en paralelo con mayor ubicuidad son las experiencias olfativas.
A nosotros las experiencias olfativas, aún siendo animales visuales, los humanos, las experiencias olfativas tienden a generar una mayor saliencia, por ejemplo, de procesos emocionales, de memoria, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y de nuevo, piensa en eso, no sé, usted va caminando por la calle preocupadamente y siente el olor, y dice, uy, esa es la cazuela que hacía mi abuela, y no es cierto, se retrotrae a 10 años atrás, y no es cierto, y le da una sensación, una emoción de felicidad, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Esa información se procesa en distintos niveles y eventualmente, ¿no es cierto?, va a ahora a converger en los centros de alta elaboración en el telencéfalo y se genera un percepto complejo, ¿no es cierto? El recordar el olor, el que le evoque a su abuela, el que se acuerde, qué sé yo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y sabemos que en este procesamiento neuronal, ¿no es cierto? Y esto es lo que llama la atención, los circuitos neuronales, incluyendo los artificiales, pueden aprender y pueden modificar su actividad. ¿Ok? Y sabemos que la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente aprende, ¿no? Por eso le definimos como inteligencia, ¿no es cierto? Y su teléfono le puede reconocer que usted es el que está, ¿no es cierto?, utilizándolo en otra persona por un mapa de los voxeles de la imagen de su cara, por ejemplo. Puede adivinar su edad, ¿ok? Entonces, y en este proceso que un circuito puede aprender, vamos a definir el aprendizaje como un cambio en el patrón de descarga. Desde el punto de vista práctico de nuestro cerebro es un cambio conductual asociado a la adquisición de información. Y siempre en el caso de nuestro cerebro, aprendizaje y memoria van de la mano. La adquisición de información y la capacidad de recuperar esa información, de recordarla, eso sería memoria. ¿Ok? Y la necesitamos para el aprendizaje. No vamos a decir que hay aprendizaje si en este procesamiento de información no hay un cambio en el circuito y o en el individuo. ¿No es cierto? Y lo que llama la atención es que precisamente, incluso en los circuitos relativamente sencillos, vemos que hay cierto grado de aprendizaje. ¿No es cierto? Y para que ocurra este aprendizaje, eso sí, el circuito debe ser jerárquico, es decir, debe haber en cada evento una elaboración de la información, ¿no es cierto? Se digiere esta información, se procesa y eso es lo que va generando un cambio en la respuesta del mismo circuito, ¿ok? Más al final del curso, cuando tengamos más argumentos y reconozcamos otro tipo de procesos más complejos, vamos a destinarle con mayor especificidad eh, tiempo a la discusión de plasticidad, memoria y aprendizaje. Ahora solo quiero posicionar la idea de cómo están operando los circuitos, ¿ya? Porque sabemos que, de hecho, en este procesamiento de la información, lo que ocurre es muchísimo más complejo que esto que yo les estaba mostrando recién, ¿ya? Y en general los modelos matemáticos, desde la cibernética, la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, nos muestran, han sido muy buenos, la matemática en general bien utilizada es muy buena para describir lo que ocurre. Galileo Galilei dijo alguna vez, la naturaleza es un libro escrito en lenguaje matemático. Espero que sepan quién es Galileo Galilei. Pero bueno, lo que les quería decir, que en estas vías de procesamiento vemos una jerarquía muy clara y hablamos, fíjense en el esquema B, por ejemplo, de una capa de entrada, una capa de salida, las capas ocultas, ¿no es cierto?, que son de procesamiento. Hay una jerarquía en que cada paso usted puede relacionarlo con una elaboración de esa información original. ¿Ok? Y sabemos además que en una vía, fijémonos en esta, ¿no es cierto?, en cada una de estas vías uno puede darle un peso a esa proyección. Imaginémonos, para que no se complique mucho, imaginemos que estamos hablando de dos neuronas que convergen en una. Sabemos que la eficacia sináptica del evento que está ocurriendo aquí es mayor que acá. Hay mayor probabilidad de generar potenciales de acción en esta sinapsis que en esta otra. Y por lo tanto les vamos a decir que esta conexión entre dos neuronas tiene más peso que la otra. ¿Ok?
Y sabemos que eso ocurre en todos nuestros circuitos, ¿ya? Por lo tanto, no es solo lograr hilvanar la arquitectura de un circuito, sino que también hay que saber, bueno, de qué neurotransmisor estamos hablando, cuál es la eficacia sináptica, etc. En particular, por ejemplo, el ejemplo que les pongo aquí, sabemos que en nuestra vía visual, que es uno de los sistemas más estudiados, porque somos animales visuales, ¿no es cierto?, los humanos, sabemos que hay atributos de la dimensión visual que llaman más la atención que otros. En particular, la novedad. Si usted está en su campo visual, ¿no es cierto?, van a ver distintos colores, algunas, etc. Pero si hay movimiento o de repente aparece alguien o algo, o se cae algo, ¿no es cierto?, ocurre una novedad en su espacio, eso inmediatamente tiende a capturar su atención, a menos que usted cognitivamente inhiba eso, pero es lo que se conoce como atención exógena. Su foco atencional es capturado por un evento nuevo que está ocurriendo en su dimensión visual. También puede ser en la dimensión auditiva, ¿no es cierto?, un ruido, como fue el ejemplo que me salió intuitivo, ¿ya? Entonces, sabemos que en este procesamiento hay ramas de los circuitos que pueden estar, ¿no es cierto?, pesando más a la hora de procesar la información. Y más aún, esa mayor preponderancia de alguna rama del circuito sobre otra puede depender de la hora del día, nuestro querido reloj biológico y los eventos circadianos. ¿Ok? Además, algo que es muy importante, sobre todo ahora en el procesamiento de información más compleja a nivel de la neocorteza, etcétera, que sabemos que nuestro cerebro, y esto una vez más, como les pongo aquí, se estudió primero en el aspecto de los modelos matemáticos, en que para que un circuito neuronal artificial pueda imitar lo que hace un cerebro rudimentario, puede ser un cerebro de un caracolcito, de una langosta, necesita algoritmos de entrenamiento, es decir, uno tiene que incorporar en el modelo matemático la capacidad de decirle a esta neurona de salida, las neuronas de salida, ¿no es cierto?, qué también están prediciendo lo que está ocurriendo o qué también están respondiendo. Eso se hace mucho, por ejemplo, con la capacidad, imaginémonos que aquí tenemos distintos estímulos geométricos, un triángulo, un cuadrado, un círculo, y la salida del circuito es saber reconocerlo, ¿no es cierto? Y ahí existen, probablemente si bajamos una aplicación nos vamos a demorar 5 minutos, que reconocen imágenes y te puede decir, sí, esto es un círculo, esto es un cuadrado, etc. Mi hijo, por ejemplo, la otra vez estaba haciendo una prueba de matemática, le sacaba una foto de la ecuación y el programa se la resolvía. ¿Ok? Se reconoce la información y a la salida del circuito tenemos esa información ahí. ¿Ok? Pero para que eso ocurra, tenemos que nosotros, como experimentadores, tenemos que decirle al circuito, mira, la probabilidad de equivocarse es esta, etc. En condiciones naturales, llamémoslo así, de nuestro cerebro, sabemos que también existen estos entrenamientos de nuestro circuito, que es básicamente su evaluación, consciente o no, de lo que está ocurriendo. Entonces, si es un circuito que tiene que ver, imaginémonos ahora, usted se está memorizando un poema de Antonio Machado o de Pablo Neruda. Oh. La evaluación, el algoritmo de entrenamiento endógeno que usted va a tener es que usted, después de, ¿no es cierto?, leer el poema y tratar de declararlo de memoria, sus circuitos hipocampo corticales van a estar, ¿no es cierto?, activos, y usted va a evaluar, me equivoqué, aquí no lo dije, y eso alimenta su circuito, y a medida que usted mejora su desempeño, en este caso, en declarar un poema a su novia, ¿no es cierto?, usted evalúa que le salió mejor o no, y eso refuerza o no el circuito. ¿Ok? Y eso es muy importante, ¿no es cierto?, en robustecer nuestro circuito, ¿no es cierto? Un análisis consciente, el foco atencional, ¿ok? Y en particular, estos cambios que pueden ocurrir en el procesamiento de información en un circuito descansan en este principio que espero recuerden que yo se los dije en una clase, que es neuronas que disparan juntas permanecen juntas, ¿no es cierto? Es un principio que lo llamamos, en este caso, aprendizaje hebbiano, porque Donald Hebb fue el psiquiatra quien definió esto.
Si hay dos neuronas que disparan al mismo tiempo, van a tender a robustecerse. ¿Ok? Y en particular, la plasticidad hebbiana, mayor actividad presináptica, mayor postsináptica, ¿no es cierto?, se robustece con la repetición espaciada, en el tiempo me refiero, repetición espaciada. Entonces, si usted, por ejemplo, nunca se ha subido a una patineta, a un skateboard, como se dice, en mis tiempos se decía patineta, ahora se dice skateboard, ¿ok? Usted nunca se ha subido a una patineta, se va a subir y va a empezar a procesar información interoceptiva de su equilibrio, visual, ¿no es cierto?, de claves espaciales, etcétera, etcétera. Y usted va a evaluar conscientemente de manera cortical si lo está haciendo bien o no. Probablemente no le va a ir muy bien la primera vez, capaz que hasta se caiga, pero una segunda vez, una tercera vez y rápidamente empieza a dominar ese ámbito conductual, andar en patineta. O, qué sé yo, se pone a practicar ping-pong, qué sé yo, ¿no es cierto? La repetición espacial. Lo mismo ocurre con el estudio. Ya sea, les puse un ejemplo más bien procedural, pero en el estudio, y ustedes probablemente lo experimentan y lo saben, ¿no es cierto? La materia le tienen que dar un par de vueltas para consolidarla, ¿no es cierto? Y en ese consolidarla es que usted, por ejemplo, se recuerde las tablas de multiplicar, lo tienen que asociar con que hay en alguna parte un robustecimiento del circuito, que puede ser solamente una reverberancia en la actividad, no necesariamente un cambio estructural. Aún así, el axioma de la neurociencia es que cuando uno consolida lo que preguntó alguna de ustedes respecto a los hábitos, lo que está detrás de eso es un cambio estructural. ¿Ya? Y para terminar con esto y saltar a los sistemas de neurotransmisores de Frenton, también mencionarles que ayuda mucho, por ejemplo, al aprendizaje, ¿no es cierto?, al estudio, que en este aprendizaje complejo, sabemos empíricamente que es mucho más eficaz cuando uno tiene lo que se conoce como un pensamiento focalizado, intermitente con pensamiento difuso. ¿Y a qué me refiero con esto? Se lo voy a hacer con un ejemplo por simpleza para que no perdamos mucho tiempo. ¿No es cierto? Usted se sienta a estudiar, ¿no es cierto? Oh, neurociencia, que esto, oh, la mente, el yo, ¿no es cierto? Usted focaliza, es una actividad cortical que desde la corteza, ¿no es cierto?, prefrontal, usted está comandando, está reclutando, está recuperando la información, etcétera, etcétera, algo muy consciente que está ocurriendo. Eso es el pensamiento focalizado, que es muy bueno para una primera impronta, ¿no es cierto?, para poder retener información. Pero tan importante como eso es el pensamiento difuso, que está fuera del dominio consciente, que sería, por ejemplo, usted estudia 90 minutos y se va a dar una caminatita, o se da una ducha, o hace 10 minutitos de, qué sé yo, de elongación, toma sol para calibrar su reloj biológico, y en esos momentos, aun cuando usted esté pensando en cualquier otra cosa, está divagando, los circuitos reverberantes quedan procesando la información, ¿ok? Y eso, créanme, casi como consejo para estudiar, es algo que está bien establecido, ya está bien descrito. Tener un estudio súper focalizado consciente cortical por horas no es tan efectivo como hacerlo intermitente con estos descansos de pensamiento difuso. No es capricho que las dinámicas escolares universitarias sean módulos de clase intercalados con recreos, ¿ok? Pero bueno, les quería mencionar esto respecto a circuitos y procesamientos. Recuerden que esto se cumple más o menos desde los circuitos más simples hasta los más complejos. Lo que quiero mencionarles ahora, ¿no es cierto?, es precisamente dándole, ¿no es cierto?, la segunda dimensión que hay que tener en cuenta en esto, no solo la actividad eléctrica, sino que el aspecto neuroquímico, ¿no es cierto? Y aquí lo que les quiero mencionar, primero, ¿no es cierto?, es que, por cierto, vamos a hacer una pincelada de algunos aspectos, porque a lo largo del curso vamos a ir tratando con más detalle algunos de estos, ¿ya? Pero lo que quiero que sepan es que fíjense, este es un esquema de nuestro sistema nervioso central, ¿no es cierto?, que sabemos que una clásica estrategia de sistemas biológicos es esto de tener funciones antagónicas, así como la insulina y el glucagón.
así como el sistema nervioso simpático y parasimpático, tenemos el sistema glutamatérgico y el sistema GABAérgico, ¿no es cierto? Recuerden, glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio y ustedes lo pueden asociar con un aumento de la actividad neuronal. GABA es las siglas de ácido gamma aminobutírico, un derivado del aminoácido glutamato, que es el principal neurotransmisor inhibitorio y lo pueden asociar con disminuir la actividad neuronal. Y efectivamente, si nosotros pusiésemos, por ejemplo, anticuerpos contra sinapsis glutamatérgica y sinapsis GABAérgica, veríamos que todo el encéfalo, todo el sistema nervioso central queda marcado. Es decir, hay sinapsis glutamatérgicas y GABAérgicas en todas las regiones y compartimentos de nuestro sistema nervioso. ¿Ok? Pero además, tenemos, ¿no es cierto? Y por eso quería ponerle este esquemita, pequeñas poblaciones neuronales, llamémoslas núcleos si quieren así, que tienen otra neuroquímica, es decir, sintetizan otro neurotransmisor distinto de glutamato y GABA. Por ejemplo, fíjense aquí, el locus ceruleus, eso significa LC, locus ceruleus, el lugar morado, porque la noradrenalina, o norepinefrina, como quieran decirle, el catecol, cuando se oxidan los tejidos, cuando uno se los corte, se pone morada. Entonces, como veían en los cortes de troncoencéfalo que había una región morada, llamaron a ese núcleo el locus ceruleus, el lugar ciruela, lugar morado. Y estas neuronas son poquitas comparativamente con las miles de millones de neuronas glutamatérgicas y GABAérgicas, pero proyectan extensivamente a territorios corticales, lo más nuevo del cerebro humano, y a estructuras subcorticales, lo más ancestral, lo más parecido a nuestro cerebro primitivo. Y así como existe el núcleo del locus ceruleus, existen neuronas serotoninérgicas, colinérgicas, histaminérgicas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero en un primer sobrevuelo les quiero recordar entonces que el glutamato, siendo el principal neurotransmisor excitatorio, ¿no es cierto? Lo vamos a ver particularmente a cargo de las sinapsis corticales. Si ustedes piensan en sinapsis en nuestra en neocorteza, ya sea prefrontal, parietal, temporal, donde sea, corteza visual primaria, apuesten primero que si es una sinapsis cortical es de glutamato. ¿Ya? Y lo que sabemos del glutamato, ¿no es cierto?, que es un aminoácido muy abundante que deriva, no sé si recuerdan cuando hablamos esto de el soporte de los astrocitos a las neuronas, ¿no es cierto? El glutamato está dando vueltas, se transforma en glutamina a través de transaminasas, etcétera, etcétera. Lo que quiero enfatizar es que no existen patologías en las cuales haya poco glutamato. De hecho, si por alguna razón extraña hay poco glutamato, el sistema es inviable, no crece, no se desarrolla. ¿Ya? Y cuando hablamos de las sinapsis glutamatérgicas en particular, sabemos que hay una gran diversidad de receptores. Fíjense aquí, receptores metabotrópicos asociados a proteína G, receptores ionotrópicos, en todos los casos, receptores excitatorios, es decir, que dejan entrar sodio y o calcio. Y en particular, y de nuevo, acuérdense que algunas de estas cosas las vamos a ir viendo con más detalle, algunas las hemos visto el semestre pasado. En particular, los receptores llamados NMDA, NMDA es la sigla de N-metil D-aspartato, es un nombre farmacológico. Los receptores NMDA y AMPA, que generalmente se expresan juntos, son de los más habituales de todos. Y lo que nos debiera llamar la atención de los receptores AMPA-NMDA, que están asociados a plasticidad sináptica, a los mecanismos de potenciación a largo plazo, que se los voy a mencionar muy a la rápida, porque ya los hemos visto, ¿ya? Pero en general, si ustedes tienen que entonces estar recordando aspectos importantes de glutamato, primero, muy abundante, particularmente relevante en la corteza, pero realmente en todos lados, y en particular los receptores AMPA-NMDA que están asociados a plasticidad sináptica, que nos permiten entender algunos procesos de memoria y aprendizaje. ¿Ok? Además, algunos de los receptores metabotrópicos de glutamato se expresan en la presináptica, es decir, la misma neurona que libera el glutamato, fíjense, aquí, en este esquema está aquí,
¿no es cierto? La misma neurona que libera glutamato tiene receptores, autorreceptores, y muchas veces estos son receptores de glutamato inhibitorios. Por lo tanto, en la sinapsis glutamatérgica, una característica, de las características que hay, que el astrocito juega un papel importante porque ayuda a recapturar el glutamato y por lo tanto limita la concentración y la duración de glutamato en el espacio sináptico. ¿Ok? Pero además, la propia presináptica glutamatérgica, ¿no es cierto?, es inhibida por el glutamato que liberó y por lo tanto tenemos un feedback, ¿no es cierto?, de retroalimentación a la propia neurona que va regulando la cantidad de glutamato. Entonces la neurona libera mucho glutamato y el mismo glutamato le dice, flaca, fue mucho glutamato, vamos hacia abajo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Otro aspecto que quería mencionarles de esto, bueno, aquí está lo de la plasticidad sináptica. No sé si se acuerdan que el semestre pasado también le dimos una vuelta, pero fíjense, esto sería una espina dendrítica, una postsináptica, que expresa, aquí está la nomenclatura. Este es el receptor de NMDA, el receptor de glutamato, es un canal que deja pasar calcio y sodio, y este es el receptor AMPA. ¿Ok? Aquí dice, subunidades de receptores AMPA. Y para hacer la historia corta, sabemos que la potenciación a largo plazo, que es un mecanismo de plasticidad, es lejos el más estudiado. Básicamente lo que observamos es que ante un estímulo unitario de corta duración, cambia la respuesta por días, horas o para siempre. Y algo que probablemente dije la primera vez que mencionamos esto correlaciona muy bien con lo que sabemos nos ocurre a nosotros en nuestra historia natural. Un evento puntual, qué sé yo, no, el nacimiento de su hijo, de su hija, de su hermano, la muerte de algún familiar, un viaje, un evento puntual, le puede cambiar a usted, ¿no es cierto?, su historia natural. ¿Ok? Por lo tanto, llama mucho la atención esta capacidad de la sinapsis glutamatérgica de adecuar, ¿no es cierto?, la actividad en virtud de lo que está ocurriendo, de la historia que tiene ese circuito. ¿Ya? Y eso generalmente, en un principio, es plasticidad funcional, ¿no es cierto? Calcio estimula básicamente, ¿no es cierto?, el anclaje de nuevos receptores AMPA, etc. Entonces, primero tenemos plasticidad funcional, pero recuerden lo que habíamos mencionado, que este mismo calcio puede generar reordenamiento de la actina, espinogénesis, dendrogénesis y por lo tanto ahora plasticidad estructural. ¿Ok? Y estos son mecanismos que nos permiten entender memoria-aprendizaje porque además la potenciación a largo plazo glutamatérgica es muy abundante en los circuitos hipocampales que están relacionados con la memoria. Si usted impide que una persona genere una potenciación a largo plazo, usted impide que esa persona tenga memoria y aprendizaje. En algunos casos, por supuesto, dentro de ciertos paradigmas experimentales. ¿Ok? Perdón. Y lo otro que quería mencionarles, que es tremendamente importante respecto al glutamato, y que va a ser muy importante para ustedes, perdónenme que me atoré, es el hecho que el glutamato es tremendamente neurotóxico. ¿Ya? Al ser un neurotransmisor excitatorio que genera entrada de calcio y sodio a la neurona postsináptica, un exceso de glutamato puede generar lo que se conoce como una sobrecarga de sodio y calcio, ¿no es cierto? Y eso genera desde un evento epileptogénico, es decir, que esa neurona se pone a descargar potenciales de acción como mala de la cabeza, ¿ok? Y si esa neurona es una neurona de la corteza motora primaria, usted vería convulsiones en su paciente, pero si es de otra región no va a haber algo evidente, pero uno ve primero, ¿no es cierto?, una gran descarga y después esta misma sobrecarga de calcio. ¿Se acuerdan esta idea que el calcio debe estar submicromolar para que la célula esté sanita, etcétera? Bueno, cuento corto, nos lleva a muerte celular por activación de caspasas, la apoptosis, las yunquinasas, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Y por qué les digo que esto puede ocurrir habitualmente? Porque cuando hay muerte celular, imagínense un paciente, de nuevo, con accidente cerebrovascular, con una lesión que se pegó, ¿no es cierto? Hubo un foco de muerte neuronal
esas neuronas corticales, que van a ser en su mayoría glutamatérgicas, empiezan a perder el contenido vesicular de glutamato, que si se recuerdan de las clases pretéritas, decimos que es una cantidad de glutamato realmente tremenda. ¿Ok? Por lo tanto, se muere una neurona y libera glutamato suficiente para matar a 100 neuronas en su vecindad. ¿Ok? ¿Por qué les quiero especificar esto? Porque ustedes van a ver posteriormente que, por ejemplo, en el tratamiento a muchas enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, como el Huntington, como el Parkinson, que están asociadas a otros sistemas de neurotransmisores, el Parkinson a dopamina, Alzheimer a acetilcolina, muchas veces uno lo que hace es dar memantina, por ejemplo, un bloqueador de receptores de NMDA. ¿Y por qué usted le va a dar ese fármaco al paciente con Alzheimer? Porque más allá de la sintomatología del Alzheimer, usted sabe que cuando se estén muriendo las neuronas porque están neurodegenerando, la precipitación del péptido beta-amiloide, qué sé yo, esa neurona va a liberar mucho glutamato. Entonces usted bloquea los receptores de glutamato y con eso está protegiendo al paciente de esta neurotoxicidad. ¿Ok? Entonces es muy habitual en enfermedades neurodegenerativas darle a los pacientes, más allá de un fármaco contra, ¿no es cierto?, una farmacoterapia contra la enfermedad propiamente tal, Alzheimer, Parkinson, usted le dan antagonistas bloqueadores de los receptores glutamatérgicos. ¿Ok? Entonces, es un aspecto importante a considerar en la importancia, ¿no es cierto?, de tener claro el sistema glutamatérgico. ¿Verdad? Lo otro, Profe, dígame. ¿eso deja al paciente inactivo? Es que va a depender muchísimo, muchísimo de la magnitud del evento neurotóxico y de la región de la cual estemos hablando. ¿Ya? Por supuesto, aquí hay, algunos de ustedes hicieron unos seminarios bibliográficos súper buenos sobre los eventos que ocurren en un accidente cerebrovascular, por ejemplo. Y hay una ventana temporal en la cual esto es completamente reversible, más allá de lo cual las células están condenadas a morir. Y va a depender mucho de eso, de qué es lo que esté ocurriendo con esa persona. A usted se le puede, ¿no es cierto?, puede tener, si se pega un tremendo cabezazo contra, qué sé yo, la puerta abierta en la repisa, capaz que se le mueran 1000 neuronas con un evento de esto. Pero eso no va a tener ningún impacto en el contexto de las 100.000 millones de neuronas que usted tiene. ¿Ok? Pero No, con el no, medicamento. No por la muerte celular, sino que por la memantina, que es un bloqueador de los ah, receptores de glutamato que interfiera. ya, perdón, acabo de entender. Ya, aquí yo estoy simplificando un poco, pero aquí lo que tú tienes que también visualizar es que, y eso se ha hecho, ¿no es cierto?, las distintas fases del estudio de cada uno de los fármacos, las dosis que uno ocupa del fármaco. Si tú efectivamente ocupases una dosis muy grande de la memantina, de este bloqueador, claro, vas a generar una inhibición generalizada del sistema y el paciente podría quedar en un coma farmacológico. Pero sabemos que la dosis terapéutica es lo que se conoce, aquí no me acuerdo muy bien, pero es como la S15, es decir, la concentración que bloquea al 15% de los receptores disponibles. Y con eso efectivamente podría haber una baja en la actividad generalizada, pero con ese 15% tú estás salvaguardando que no haya una onda expansiva que se propague de neurotoxicidad por glutamato, que se muere una neurona, libera glutamato, mata la del lado, esta también se muere, ¿no es cierto? Entonces va a depender muchísimo de la dosis, pero por supuesto, si tú bloqueas, das una tremenda concentración del bloqueador, vas a generar un impacto tremendo en el sistema nervioso. ¿Sí? Gracias. De nada. Ok, lo otro que quería mencionarles también es sobre el neurotransmisor inhibitorio más abundante que es GABA, ¿no es cierto? Es un, aquí está, les puse aquí cómo era el glutamato, ¿no? Pucha, ¿se fijan? Glutamato, GABA es un glutamato de carboxilado, ¿ok? Es un derivado de aminoácido tremendamente sencillo, muy abundante y sabemos que los receptores de GABA están dando cuenta de el 90% de las sinapsis inhibitorias en nuestro sistema nervioso central. Además de las clásicas neuronas en las vías, etcétera,
hay muchísimas interneuronas GABAérgicas en vía desde los circuitos espinales, los más caudales, hasta los más rostrales. Y GABA, como les decía, en la gran mayoría de los casos genera estas respuestas inhibitorias, ya sea por receptores GABA-A, que son muy similares a los receptores nicotínicos, ¿ok? Pero en vez de dejar entrar sodio y calcio, dejan entrar cloruro. Por lo tanto, entran cargas negativas, hiperpolarizan la membrana de la postsináptica, lo alejan del umbral de disparo, y esa neurona precisamente se empieza a silenciar. ¿Ok? ¿Por qué es relevante que recuerden que existen estos canales GABA-A? Porque son el blanco terapéutico de todas las benzodiazepinas clásicas y de gran parte de los barbitúricos, que son ocupados como ansiolíticos, hipnóticos, en mezclas de anestesia profunda, perdón, etcétera, etcétera. Benzodiazepina, no sé, diazepam, fluorazepam, bromazepam, todos esos, ¿no es cierto? ¿Saben por qué todas esas benzodiazepinas tienen un fluoro, un bromo, un cloro? ¿Se acuerdan de esa lógica, no? Para que le den una vuelta. Pero bueno, todas las benzodiazepinas y gran parte de los barbitúricos, pentobarbital, etcétera, son reguladores alostéricos positivos del receptor GABA. Entonces usted le da, por ejemplo, diazepam a un paciente y el principio activo se une al receptor y le aumenta la afinidad por GABA. Por lo tanto, con la misma eficacia sináptica GABAérgica, ahora tenemos una mayor corriente de cloruro y por lo tanto generamos una sedación, una disminución de la actividad neuronal generalizada. Y esto es tremendamente efectivo y de hecho los barbitúricos son bien complejos porque además se metabolizan mal en el hígado, pero la sobredosis con barbitúricos, como la pentobarbitona, puede despachar al paciente, digamos, y de hecho en general no se ocupan mucho, ¿ya? Reguladores alostéricos positivos de receptor GABA-A y por lo tanto disminuye la actividad neuronal. Y los receptores metabotrópicos de GABA, que se conocen como GABA-B, asociados a la vía de la proteína G inhibitoria, disminuir el AMP cíclico, ¿no es cierto? También son muy ubicuos, son muy expandidos por todo nuestro sistema, y un aspecto importante que sabemos que son el blanco terapéutico de algunos compuestos como el baclofeno. Fíjense, aquí está el baclofeno, aquí hay un clorobencil unido al esqueleto de GABA, se une selectivamente al receptor GABA-B, no a GABA-A, y tiene un efecto antiespasmódico muy importante. Se ocupa en esclerosis múltiple, en algunas neuralgias, también disminuyen, ¿no es cierto?, básicamente la actividad neuronal y eso impide que hayan estas actividades epileptogénicas, etcétera, etcétera. ¿Ok? GABA y glutamato están gobernando, ¿no es cierto?, la actividad global de todo el sistema. ¿Ok? No voy a entrar en ese detalle de la regulación, es muy parecida a glutamato. Astrocitos también juega un papel importante, pero quiero que, dado que estoy viendo que se nos acerca al final de la clase, alcanzar a mencionarles brevemente los otros sistemas relevantes que les recuerdo, los vamos a ver con más detalle. Pero fíjense aquí, por ejemplo, en este cerebro humano lleno, rebosante de sinapsis glutamatérgicas y GABAérgicas, tenemos núcleos dopaminérgicos, poblaciones de unos pocos cientos de miles de neuronas que sintetizan y liberan dopamina. En particular, los dos grandes núcleos son el área tegmental ventral, conocida como A10 en la nomenclatura anatómica clásica, que proyecta hacia núcleo accumbens, corteza orbitofrontal, y sustancia nigra pars compacta, que proyecta a caudado, putamen, estructuras del estriado dorsal. Por lo tanto, de los sistemas dopaminérgicos, que son los más ancestrales en nuestro cerebro, lo más parecido al de otros mamíferos, hablamos de la vía nigroestriatal o sistema nigroestriado, que juega un papel muy importante en la regulación fina de los movimientos, el aprendizaje motor y memoria procedural, ¿no es cierto? Y donde se revela la importancia de las neuronas dopaminérgicas de la vía nigroestriatal en el Parkinson, ¿no es cierto? En que ahí sí usted tiene
neurodegeneración selectiva de estas neuronas, y la sintomatología del Parkinson es que pensamos a perder la regulación fina de los movimientos, empiezan a aparecer movimientos involuntarios, etcétera, etcétera. ¿Ok? La otra vía importante, ¿no es cierto?, es la vía que conocemos como del sistema mesocorticolímbico, que les vamos a dedicar una clase completa a estas dos vías, en particular a la vía del mesocorticolímbico, que es el circuito de la recompensa, que serían estas neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral que proyectan al estriado ventral, que es el núcleo accumbens, ¿no es cierto? Y sabemos que descarga de dopamina en esa región nos genera la sensación de placer, como les mencionaba al principio, ¿ya? Y tanto así que se conoce como el circuito de la recompensa, que es muy importante para orientar nuestra conducta a las metas. En el caso de los animales más rudimentarios es muy sencillo. Si un animal reconoce, por ejemplo, que comerse un tipo de semilla, un ratoncito, está rica la semilla, tiene alta caloría, eso va a orientar que ese ratón siga yendo a ese lugar a comerse ese tipo de semilla. Y por lo tanto se cree que los sistemas dopaminérgicos, particularmente el mesocorticolímbico, nos ha favorecido, ¿no es cierto?, en esto de orientar nuestra conducta a las cosas que nos ayudan y también a evadir las que no nos gustan, ¿ok? Reforzar conductas. Asimismo, en el lado menos amable de la vía mesolímbica, sabemos que es el sustrato de las adicciones, ¿no es cierto? Alguien que se haga adicto al tabaco, ¿no es cierto?, a la nicotina, al tabaco, al alcohol o a cualquier sustancia adictiva, sabemos que es el sistema mesocorticolímbico que lo orienta a consumir. A pesar que usted, ¿no es cierto?, el adicto dice, pucha, no voy a tomar whisky todos los días, no me voy a fumar 20 puchos de tabaco, uno igual lo termina haciendo, porque una cosa es lo que uno trata corticalmente de definir como tarea prioritaria y otra cosa es lo que le está diciendo este cerebro ancestral más animalesco, que es esto me gusta, y por lo tanto su conducta se orienta hacia eso. En los trastornos obsesivo-compulsivos, la vía mesocorticolímbica es muy importante, ¿no es cierto?, en la que tú ves al paciente que puede revisar 20 veces si cerró la llave de la canilla del agua del lavamanos. Y él muchas veces sabe que lo revisó, pero la satisfacción de ir a revisar de nuevo es tan grande, esa descarga de dopamina, que lo hace tener una conducta compulsiva, obsesionada con, en este caso, cerrar la llave, para seguir con el ejemplo. Pero bueno, lo que quería recordarles de estos sistemas dopaminérgicos que están muy asociados con estas conductas orientadas a meta y también con estados de ánimo, ¿ya? Y de hecho, muchas depresiones están precisamente, ¿no es cierto?, relacionadas con el sistema dopaminérgico, ¿ya? Pero bueno, no quiero entrar mucho en detalle porque algunos de esos aspectos los vamos a ir viendo después. Quiero alcanzar a mencionarles también la vía noradrenérgica, ya lo mencionamos como un ejemplo, el locus ceruleus, ¿no es cierto? Fíjense, un grupo chiquito de neuronas, pero proyectan a cerebelo, a médula espinal, a tálamo, a casi todos los aspectos de la neocorteza, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y estas neuronas son neuronas pontinas, esta es la región, aquí está, ¿no es cierto?, bulbo raquídeo, el puente, este es el puente más bien rostral posterior, y sabemos que existen dos vías noradrenérgicas muy relevantes, ¿ok? Una es la que se conoce como la vía cerúleo-cortical, que es la proyección de noradrenalina a la corteza prefrontal. Y sabemos que la noradrenalina en la corteza prefrontal en particular optimiza todas nuestras funciones ejecutivas. La capacidad de tener memoria de trabajo, categorizar, planificar, inhibir la conducta, la alerta cognitiva, estar así despierto y pila, ¿no es cierto? Descarga de noradrenalina en la corteza prefrontal. Ritalin, modafinilo, metilfenilato, todos esos nootrópicos, ¿no es cierto?, aumentan los niveles de noradrenalina en la corteza prefrontal al inhibir la recaptura de noradrenalina. ¿Ok? Otra vía tremendamente importante de las noradrenérgicas es la que se conoce como la vía cerúleo, desde el lóbulo cerúleo hacia el hipotálamo, que es una vía que conecta con hipotálamo, recuerden, ¿no es cierto?, toda la cháchara que yo les he dado del hipotálamo, este conector neuroendocrino, que además tiene proyecciones recíprocas con la amígdala, ¿ok?, que es el sustrato de nuestras emociones en el sistema límbico.
Y sabemos que las descargas de noradrenalina en el circuito hipotálamo amigdalino participan en el aumento de la alerta que tenemos asociado a emociones, particularmente las negativas, también a las positivas, estar feliz, etcétera, pero las negativas, cuando estamos furiosos, cuando estamos con pena, no, tenemos un aumento de la actividad cortical. Y eso está asociado con la noradrenalina. Y de hecho, desde el punto de vista biológico más ancestral, es muy importante que cuando estamos con una sensación, por ejemplo, de alerta, de miedo, y la amígdala se activa, que la noradrenalina aumente en la corteza prefrontal, porque es en un escenario que tenemos que, ¿no es cierto?, evaluar la situación en la cual estamos, por ejemplo. ¿Vale la pena salir corriendo? No, porque este perro me va a perseguir, mejor le pego una patada en el culo, qué sé yo, ¿no es cierto? Ese procesamiento rápido hay que hacer, noradrenalina lo favorece, ¿ya? Entonces la noradrenalina juega un papel muy importante en esos aspectos. Escucha, no alcanza también. Y de serotonina, entonces les voy a mencionar, de nuevo, fíjense, muy cerca donde está el locus ceruleus, los núcleos serotoninérgicos son varios, se conocen como los núcleos del RAFE, los núcleos del RAFE dorsal, los núcleos del RAFE ventral, y de nuevo, pocas neuronas comparativamente con las glutamatérgicas, las GABAérgicas, pero que proyectan extensivamente a todo nuestro cerebro. ¿Ok? Y en general, asocian la serotonina con funciones biológicas básicas, ¿ya? Nuestro estado de ánimo, y generalmente si ustedes lo googlean, lo wikipedian, serotonina, ¿no es cierto? Siempre se dice, la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad, porque el aumento de la descarga de serotonina, ¿no es cierto?, en territorios corticales y límbicos, generan un estado de bienestar y de felicidad, ¿ok? Pero dentro de las funciones básicas, no solo estado de ánimo, sino que está también el apetito, ¿no es cierto?, la conducta de comer, esencial para el éxito, la sobrevida, la libido, ¿no es cierto?, el deseo sexual, que va asociado, ¿no es cierto?, a la reproducción y ahora al éxito de la especie, el ciclo de sueño-vigilia, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero en particular lo que a ustedes probablemente más les va a llamar la atención de la serotonina, de los sistemas serotoninérgicos, es su relación, dado los estados de ánimo, con muchas depresiones, particularmente las depresiones estacionales, las depresiones asociadas, ¿no es cierto?, a proyectos, ¿no es cierto?, ahí corticalmente uno dice, no, a fin de año voy a hacer, bajé 10 kilos, tengo novio o novia, me saqué puros 7, cuando uno se da cuenta que no dice nada de eso, uno nos vamos a la vez, ¿ok? Paroxetina, fluoxetina, de los antidepresivos más, ¿no es cierto?, recetados en el mundo, inhibidores selectivos de SERT, es el recapturador de serotonina, ¿ok? Entonces, depresiones asociadas a la serotonina, y lo otro que es importante de la serotonina, y parece que con esto hay que terminar nomás, es que juega un papel muy importante en la percepción, en la, ¿no es cierto?, en el entender el mundo como lo recreamos en nuestro cerebro. Y eso también incidentalmente uno lo ve porque muchas sustancias alucinógenas enteogénicas, es decir, esas alucinaciones en que a usted se le aparecen seres, ¿no es cierto? Ácido lisérgico, la psilocina, el principio activo de los hongos alucinógenos, la mescalina, el principio activo del peyote y del San Pedrito, que es nuestro cactus del norte, la metoxidimetilaminolectasis, bueno, el éxtasis, etcétera, etcétera. Todas esas sustancias alucinógenas son agonistas de receptores de serotonina tipo 2A, ¿ok? Particularmente en la corteza inferotemporal. O sea, no hay duda que la serotonina participa en la elaboración sensoroperceptual. Y de hecho, en algunos cuadros psicóticos, en los episodios positivos de esquizofrenia, en que los pacientes ven cosas, escuchan voces, etcétera, sabemos que hay descargas de serotonina en la corteza inferotemporal. Tanto así que algunos antipsicóticos de segunda generación, dentro de sus mecanismos, son antagonistas de receptores serotoninérgicos. ¿Ok? Pucha, se me fue la hora. Lo último que les iba a mencionar de la sinapsis colinérgica, ya que la principal función de la acetilcolina en nuestro cerebro es regular la liberación de otros neurotransmisores. Por eso les ponía este esquema. Fíjense aquí, esto podría ser, de hecho, en esta caricatura, esto es un terminal glutamatérgico. ¿Se fijan? Vesículas con glutamato. Por lo tanto, aquí está el receptor AMPA-NMDA. Y
en la terminal presináptica están los receptores nicotínicos. Estos son los alfa 4 beta 2, es un tipo de receptor nicotínico. Aquí donde dice esto es canales de calcio voltaje dependiente. Pero aquí llega un terminal, neuronas colinérgicas o interneuronas liberan acetilcolina y dejan entrar calcio y por lo tanto promueven la liberación de glutamato. Como también puede ser de serotonina, de dopamina y de algún otro sistema neurotransmisor. En general, la acetilcolina a nivel central regula la liberación de otros neurotransmisores más que ser parte integral de algunos circuitos, a pesar que sí sabemos que circuitos hipocampales de la memoria, los que se ven afectados en Alzheimer y otras demencias seniles, sí son efectivamente colinérgicos. ¿Ok? Ya, pero bueno, no los quiero marear mucho, chicos. Quería darles ese sobrevuelo sobre circuitos y sistemas de neurotransmisores. No sé si alguien tiene alguna consulta. Voy a cortar la grabación. Profe.